Trastornos de la conducta, ¿ya? ¿Qué son? Puede ser una conducta, ¿cierto?, que está comprendida por las acciones y respuestas observables de las personas en su entorno. Es decir, nosotros nos damos cuenta de que algo está pasando en cierta persona. Crisis en la conducta, ¿cierto? Crisis conductual implica cualquier reacción a una situación determinada que interfiere con las actividades cotidianas de la víctima y son disruptivas. Puede ser, por ejemplo, un incidente aislado. Causas que pudiesen generar una crisis de conducta, por ejemplo, padecimiento o trauma repentino, flujo sanguíneo cerebral inadecuado, síndrome orgánico cerebral, desorden en la función del tejido cerebral o desorden funcional. ¿Cómo evaluamos, cierto, una crisis de conducta? Dice acá, considere tres áreas principales. Primero, el sistema nervioso central de la víctima está funcionando correctamente, ya, es decir, no ha sufrido un trauma, cierto, un golpe en la cabeza o cualquier posible, cierto, situación que pudiese generar que el sistema nervioso central de la víctima esté errando. ¿Son los alucinógenos, alcohol u drogas como factor, cierto, a tener en cuenta? O sea, si la víctima ha consumido o sabemos que podría haber consumido algún alucinógeno, droga u alcohol. Y están involucradas circunstancias psicogénicas, síntomas u otros tipos de enfermedad. Sabemos si la víctima, cierto, tiene algún tratamiento, cierto, tiene alguna sintomología previa declarada por un médico, cierto, que pueda estar comprometida su salud mental previamente. Entonces, todas esas tres preguntas tenemos que tenerlas, ¿cierto?, en consideración para saber si existe una crisis de conducta. Una vez que se ha determinado que una víctima tiene su capacidad mental deteriorada, se debe decidir si es necesario intervenir y, de ser necesario, obtener ayuda de las fuerzas de seguridad, ¿ya? Así de complicado. Consentimiento. Cuando la víctima no está mentalmente competente, la ley asume que existe consentimiento implícito para su atención. Esta situación no siempre se presenta tan claramente ante las emergencias psiquiátricas. Si no está seguro acerca de la situación, pide asistencia de las fuerzas de seguridad. Autoridad legal limitada. Como socorrista, usted tiene una autoridad legal limitada para pedir o forzar a una víctima que se ponga bajo su cuidado. Las fuerzas de seguridad pueden poner a una víctima bajo custodia para permitir que usted la asista. Conozca las leyes y protocolos locales. Víctimas potencialmente violentas. Utiliza una lista de factores de riesgo y signos para evaluar el nivel de peligro. Por ejemplo, conocer antecedentes generales, ¿cierto?, de nuestro paciente, ver la actitud, ¿cierto?, que presenta este paciente, el discurso y las acciones que acompañan, ¿cierto?, ese discurso del paciente. Otros factores a considerar en la previsión de la violencia potencial son, por ejemplo, que esta persona tenga escaso control de los impulsos, ¿cierto?, y se vea una persona que eh, explota con facilidad ante situaciones, ¿cierto?, cotidianas. Hay antecedentes de temperamento incontrolable, antecedentes de abuso puntual de alguna sustancia, ¿cierto?, que pueden existir elementos como depresión o desórdenes funcionales. Ahora bien, ante cualquier crisis, ¿cierto?, donde puedan haber violencia, lesiones u autolesiones, siempre tienes que mantener, nosotros como socorrista, distancia y hacer que la escena sea segura para ti, ¿cierto?, y para tu acompañante. Es decir, en el caso de ser necesario, como sale en el PPT anterior, si es necesario se debería llamar, ¿cierto?, a las fuerzas, en este caso, policiales, ¿cierto? Pero de no ser así, tratar de negociar, ¿cierto?, con este paciente, tratar de ponerla en calma, que es lo principal, eh, tratar de poder ayudarla, contenerla, siempre cuando sea posible y no represente un riesgo, ¿cierto?, para tu persona. Y además de eso, tendríamos que eh, evitar o darnos cuenta que no tenga un arma, ¿cierto?, que pudiese poner en riesgo, ¿cierto?, nuestra seguridad. Si no es así y el paciente accede, tratar de ayudar, ¿cierto?, a que respire, a poder sacarlo de la situación, ¿cierto?, abstraerlo de la situación, salir a caminar con él aparte, escucharlo, ¿cierto?, con atención y tratar de entender, ¿cierto?, su problemática
y luego de eso tratar de calmarlo, ¿cierto? Y ofrecerle apoyo y posterior a eso, lo ideal sería sacarlo, ¿cierto?, de la actividad, ¿ya? O sea, llevarlo, evacuarlo, puede ser un centro asistencial, puede ser a su casa, con algún familiar, ¿cierto?, con alguien que él se sienta cómodo, pero lo importante es sacarlo, ¿cierto?, de la actividad, porque hay un estudio, una tasa de que por lo general hay veces que ciertos tipos de perfiles cuando están en entornos naturales pueden acrecentar, ¿cierto?, algunas conductas como conductas suicidas, ¿ya? Entonces, para mantener, ¿cierto?, eso controlado, es mejor evacuar, ¿cierto?, ante la duda. Bien, con eso terminamos todo el PPT de trastorno de la conducta.